quiero pedirle a la doctora Jessica Fuegos que por favor pase aquí al frente. Ella viene de la Universidad de Guanajuato, realizó sus estudios de licenciatura y doctorado aquí en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato actualmente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación versa sobre el género, la pobreza y la violencia en las relaciones de pareja. Ha participado en distintos foros nacionales e internacionales como ponente. Cuenta con diferentes capítulos de libro y artículos en revistas indexadas. Y actualmente, y es un poco la experiencia que nos va a compartir el día de hoy, es parte del grupo de trabajo que investigó la solicitud de una declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato. Es un verdadero placer que se encuentre la doctora Jessica Cienfuegos aquí y nos platique de esta experiencia. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Como les contaba Tania, lo que vengo a hablar un poco es sobre mi experiencia en este grupo de trabajo y creo que también, además de la experiencia, es también como un tipo de denuncia de cómo es que se interpretaron las leyes, cómo es que a través de manejos bien interesantes que ahorita les voy a platicar, es que no se decreta la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato. Y cómo a través también de los medios de comunicación se hace válida la declaratoria de alerta en solamente 11 municipios del Estado de México. Y bueno, cómo ha sido el proceso a través, bueno, primero la de Guanajuato, que es como la que tengo más cerca, y después hablar un poco de las otras alertas, que también estuve en contacto un poco tanto con las denunciantes como con la Secretaría de Gobernación y la CONAVIM, que son las organizaciones a través de las cuales se hacen las denuncias y las solicitudes de alerta de violencia de género. La siguiente, por favor. Ok, bueno, regularmente siempre tengo muchísimas imágenes, pero acá pues es como mucho texto porque está, o sea, para mí también fue un trabajo como nuevo, en el sentido de que tiene que ver todo con legislación, como trabajo de abogados, cosa que yo me declaro ignorante, pero que a través de la experiencia de casi un año, pues al menos entiendo algunos términos, ¿no? Lo que entiendo es sobre derechos de las mujeres, pero estas cuestiones legales sí me son muy complicadas. Pero bueno, nada más para que sepamos un poco de qué trata la alerta de violencia de género. Esta alerta surge en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007, donde decía, bueno, esta alerta de género busca generar acciones gubernamentales, o sea, hechas por el Estado, encaminadas para salvaguardar y garantizar los derechos de las mujeres. Busca cumplir las obligaciones del Estado, no es que nos estén haciendo un favor, sino son obligaciones constitucionales que el Estado tiene que cumplir. Y entonces dice que los objetivos son garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas y eliminar la desigualdad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, en la siguiente, gracias. Ok, dice que uno de los objetivos es erradicar la violencia feminicida. Y la violencia feminicida, según el artículo 21 de la Ley General, se define de esta forma. Es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en el ámbito público como en el privado, que tiene un trasfondo de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social del Estado y que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. Uno de los problemas más importantes que ocurrió en el estado de Guanajuato es que cuando se hace la solicitud, el Estado interpreta que solamente se hace por feminicidio. La solicitud se hace por violencia feminicida, es decir, se contemplan todos estos factores que estuvieran favoreciendo o que culminaran con el asesinato de mujeres. La siguiente, por favor. Y entonces dice que va a haber como dos tipos o dos aspectos
donde se puede decretar la alerta de violencia de género. La primera es que haya delitos del orden común, como violencia familiar, violencia comunitaria, diferentes tipos de violencia, que perturben la paz social en un territorio determinado y cuando la sociedad civil así lo reclame. Ese es como uno de los elementos para que se decrete la alerta. La segunda es que exista un agravio comparado, es decir, que haya legislaciones que atenten contra los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la criminalización del aborto es un agravio comparado, es decir, porque se está a través de la legislación quitándole un derecho a las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasaba en Guanajuato para que se decretara la alerta de violencia de género? Bueno, para que se iniciara la solicitud. Bueno, hay un grupo en Guanajuato que se llama Las Libres, que es una asociación civil que ha trabajado durante 14 años o más en el estado de Guanajuato, apoyando los derechos de las mujeres. Uno de los casos más emblemáticos que han manejado Las Libres es el de 6 mujeres que estuvieron encarceladas por aborto. No sé si escucharon el caso. Bueno, pues fueron Las Libres quienes a través de apoyarse con organismos internacionales, trabajo en la comunidad con otras mujeres, lograron que 6 mujeres salieran de la cárcel por... el caso es bien interesante, les explico un poco para contextualizar. Estas mujeres que fueron encarceladas llegaron a ser acusadas por aborto. El aborto en el estado de Guanajuato tiene una pena de 6 meses a 2 años. Entonces, lo que hicieron al denunciarlas no fue acusarlas por aborto, sino por asesinato en relación de parentesco. Es decir, que habían asesinado a sus hijos y tenían de 30 a 36 años de cárcel. Entonces, bueno, en el estado de Guanajuato es bien interesante, pues porque es como el común que se siga pensando que el aborto es un pecado, que estamos asesinando a un ser, ¿no? Y entonces, o sea, todo este contexto favorece que se vea como normal que 6 mujeres, incluso unas de ellas habían tenido abortos espontáneos, estuvieran encarceladas por haber asesinado a sus hijos. Bueno, entonces, un poco hablándoles de este contexto, los casos más emblemáticos que ocurrían en Guanajuato en 2013, que fue cuando se inició la solicitud, fue el caso de Lucero y el caso de Laura Patricia. En el caso de Lucero, que también fue como muy conocido en medios, es una chica que acepta que un chavo que conoció en una fiesta le diera un ride. En el camino, la chava se da cuenta que están yendo a un lugar que no es su casa o a donde habían quedado. El hombre le pide tener relaciones sexuales, ella se niega y ante la negativa es agredida físicamente. Ella logra escapar. El hombre, cuando Lucero escapa, él toma el auto, decide también escapar, tiene un accidente y la violencia institucional empieza no solamente desde la denuncia, sino cuando llega al centro de salud. Lo que sucede es que ella está al lado de su agresor, están en el mismo hospital, en el mismo cuarto, y entonces ella le dice al personal de salud: ese fue el hombre que me agredió. Le decían: no te preocupes, está inconsciente, no te va a hacer nada. Lucero cuenta que estaba pues toda asustada. Logran que se abra el caso. En Guanajuato se habla de que este hombre es acusado por delitos eróticos sexuales, es decir, como un fajecillo ahí, como pues, que no le tenía que hacer como mucho caso, ¿no? No se le acusa por intento de violación y de asesinato, aunque los golpes que muestra Lucero, acá digo casi no se ven un poquito mejor acá, pero como para seguimiento del caso, si pueden revisar el caso de Lucero en Guanajuato y para que vean más o menos de qué va el caso que les menciono, pueden revisarlo en la red. Y bueno, sigue la violencia institucional cuando, estando ante la jueza, ahí también la psicología tuvo
un papel muy lamentable cuando la psicóloga que la entrevista revela información que es utilizada por la defensa, diciendo que cómo podía acusar a este chico cuando ella había iniciado su vida sexual a los 17 años, que llevaba ropa interior provocativa, que cómo se le ocurría aceptar un raid, ¿no? O sea, si ya sabía lo que podía pasar, cómo se le ocurre. Y digo, no recuerdo qué más. Pero bueno, estas eran las situaciones que se vivían en el estado de Guanajuato en ese momento. Bueno, acá no sé. Okay, la siguiente, por favor. El segundo caso que fue también emblemático en el estado de Guanajuato es el caso de Laura Patricia, una mujer que vivió con su pareja, lo denunció, bueno, en algunos periódicos dice que fueron 3 veces, en otros dice que fueron 7, pero bueno, fue al Ministerio Público para denunciar violencia, no procedió la orden de restricción y entonces es asesinada por él cuando ella decide terminar con la relación y lo que se empezaba a cuestionar era, bueno, ¿qué está pasando con los ministerios públicos? ¿Qué está pasando con la impartición de justicia en el estado de Guanajuato? Porque si bien las mujeres se empiezan a acercar, pese a los miedos, pese a todo lo que implica aceptarte como víctima de violencia, pues no está funcionando, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público dice, pues seguramente usted habrá hecho algo, señora, ¿no? Cuando hay desapariciones de adolescentes y nos dicen, se fue con el novio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el estado de Guanajuato? Y bueno, que lamentablemente se repite como en todo el país, ¿no? Digo, pero hablo yo como desde mi experiencia más cercana en estos casos. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, y entonces con este contexto surge la convocatoria para formar el grupo de trabajo, que es una vez que ya las organizaciones civiles hicieron su trabajo de documentar casos, de hacer la solicitud, salió una convocatoria para formar el grupo de trabajo. En ese momento yo estaba ya viviendo en el estado de Guanajuato y entonces una de estas imágenes fue la que me dijo, tengo que participar ahí. No sabré mucho de leyes, pero puede que sirva de algo mi presencia. Esta imagen, donde dice, cuando una mujer dice que no es no, que esté en pelotas, fue como choqueante para mí cuando yo acababa de llegar a Guanajuato, tenía unos meses allá, me invitan a dar una conferencia en una universidad, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Y entonces pongo esta imagen, ¿no? Yo así de, no, sí, que los derechos y que no sé qué. Y entonces, terminando la ponencia, un profesor de la universidad me dice, estoy en desacuerdo, porque la dignidad de una mujer depende de la ropa que lleva puesta. Tómala. Yo me quedé así. ¡Wow! Yo no lo podía creer. Mis otras compañeras que llevaban más tiempo en Guanajuato se me quedaron viendo y me dijeron, bienvenida a Guanajuato. Y entonces, o sea, yo pensando a través de los lineamientos que tiene la convocatoria, se requería una experiencia de 3 o no me acuerdo cuántos años en trabajo sobre violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues yo mandé mis papeles, mi currículum está totalmente vinculado con la academia, es decir, presentaciones aquí, allá, o sea, cero activismo, pero muchas presentaciones en muchos lados, ¿no? Entonces creo que ese fue también un elemento importante para que me eligieran a mí como representante de la Universidad de Guanajuato, porque mi perfil es totalmente académico. O sea, como que dijeron, esta muchacha no va a ser borlote, nos va a decir que sí, ¿no? Que todo lo que digamos está bien. Pero bueno, estas fueron como algunos de los elementos que yo decía, pues tengo que hacer algo, ¿no? La siguiente, por favor. Es bien interesante, les decía que les iba a hablar un poquito sobre como las otras alertas. Como les dije al principio, la Ley General de Acceso se hizo en 2007 con este elemento de la alerta de violencia de género, pero la forma en cómo se hacía y cómo se analizaba esta solicitud
era: las organizaciones civiles mandan la solicitud al Estado, el Estado dice, qué bueno que recibí la solicitud, ahora hay que pasar unos cuantos años para ver si aceptamos lo que están diciendo. Una vez que aceptaron lo que estaban diciendo, como para analizarlo, el grupo se conformaba por diferentes personas de gobierno. Es decir, el gobierno evaluaba lo que el gobierno estaba haciendo. Y mágicamente, pues aparecía que todo era maravilloso, que no había violencia, que todos nos amábamos, ¿no? Entonces, en 2013, en noviembre del 2013 se hace una modificación a la Ley General de Acceso donde dice, ya no nada más el Estado va a evaluar al Estado, sino que va a haber gente de la academia que tenga como una visión más neutral para poder evaluar al Estado. Y entonces, en ese grupo estuvimos 2 representantes de la Universidad de Guanajuato y 2 representantes del Colegio de México. Verónica Cruz es la directora de Las Libres, que fue quien promovió la alerta, y bueno, es parte de lo que viene en la solicitud. Dice, bueno, es que el gobierno no está reconociendo un problema, y un gobierno que no reconoce un problema difícilmente lo va a atacar. Algo bien importante es que ellas refieren que hubo 75 feminicidios en un periodo de abril a marzo del 2014, de abril del 2013 a marzo del 2014, pero el Estado solamente reconoce 2 de esos 75 casos como feminicidio. Ahorita les cuento cómo es el proceso. La siguiente, por favor. Este trabajo es realizado por Las Libres, haciendo una estadística de cuáles son los casos más, los lugares del estado de Guanajuato donde hay mayor número de feminicidios. León, que se encuentran 22 feminicidios. ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Ok, si quieren como leer más detalladamente esta información, ese es el título del artículo que está en Sin embargo. Por primera vez, Segov admite una alerta de género. Eso de solicitud, se lo puse yo porque no se aceptó la alerta, sino se aceptó la solicitud de la alerta, ¿no? Y eso fue en abril del 2014, ¿no? Se supone que es un mecanismo para actuar de manera inmediata, pero pues bueno, quien dice inmediata dice 1 año o dice 2, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, todos estos casos también vienen del reportaje que les menciono antes. Lo obtuvieron Las Libres a través de notas de periódico. Es decir, el gobierno solamente, si nos íbamos a cifras oficiales, solamente iba a haber 2 feminicidios en todo el año. Lo que hacen ellas es, a través de notas de periódico, ver mujer asesinada por conflicto pasional. Y entonces, al leer el caso, se observan que hubo una saña extrema, que hubo, ahorita les menciono cuáles son los puntos como legalmente se considera un feminicidio en el estado de Guanajuato, pero bueno, son mujeres que que abandonaron sus cuerpos, o sea, una situación donde se ve la violencia extrema contra el cuerpo de las mujeres, pero el Estado no los reconoce. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, estas son las personas, o de acuerdo a lo que dice la ley, quienes van a conformar el grupo de trabajo que hizo el análisis. Uno de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, a la Violencia contra las Mujeres, perdón, alguien de Derechos Humanos, los especialistas de las universidades que les menciono, y un representante, que aquí lo dice bien bonito, del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad que se trate. O sea, como del Instituto de las Mujeres en Guanajuato, pero que bueno, a través de la experiencia que tuvimos con el instituto, era un instituto que estaba solamente atendiendo los intereses del Estado. Las mujeres no importaban, lo único que importaba es que se reconociera que el gobernador había dicho, ¿no? O sea, que se notaba la perspectiva de género, cuando el gobernador dijo que no se le podía pegar a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Entonces, uy, sí, cuánta.
cuánto género tenemos en esa frase, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, bueno, lo que tenía que hacer el grupo de trabajo, en resumen, era, nos juntábamos, se hacía una investigación sobre el contexto de violencia que se vivía en el estado de Guanajuato, se hace la investigación, se obtienen recomendaciones y hay como dos opciones. Una, que esas recomendaciones las acepte el Estado y tenga 6 meses para cumplirlas. Y otra, que el Estado diga, no, yo no acepto esto que dijo el grupo de trabajo, y ahí inmediatamente se decretaba la alerta de violencia de género. Pero pues obviamente el Estado dijo, no, sí, claro que lo voy a cumplir, denme 6 meses y yo lo cumplo. La siguiente, por favor. Estas son las entrevistas que se hicieron como parte de la investigación a organizaciones civiles, a sobrevivientes de violencia y a familiares de víctimas de violencia. Tenemos algunas organizaciones que trabajan en Guanajuato, como Migrantes, Formación de la Joven Guanajuatense, Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Ciudadanía, Las Libres, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, también de otras especialistas, de peritos en psicología, especialistas en violencia intrafamiliar, y como les mencionaba, algunas víctimas y bueno, algunas sobrevivientes y algunos familiares de víctimas. Okay, toda esta información se encuentra en la página de la Secretaría de Gobernación o en el Instituto de las Mujeres. Para cada uno de los estados que han solicitado la alerta de violencia de género, hay un reporte. Por ejemplo, está el reporte del estado de Guanajuato, el reporte del estado de México. Bueno, el del estado de México no sé si está, porque fue con la ley anterior, pero está el de Morelos y las otras que han solicitado. Entonces, en CONAVIM, 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 o en el Instituto de las Mujeres pueden encontrar toda esta información. La siguiente, por favor. Ok, se visitaron espacios de denuncia, por ejemplo, a la Dirección de Unidad de Atención, a la Dirección de la Unidad de Atención Integral de la Mujer, a un especialista en homicidios en Celaya, la presidenta ciudadana. Esto es bien interesante. En Guanajuato hay un sistema como de atención a las mujeres que tiene como que donde trabajan o donde deberían de estar trabajando la Secretaría de Salud, la SEP y todas las instancias, pero está presidida por una presidenta ciudadana que en este caso era María Lourdes Cázares Espinosa. Y dirán, bueno, ¿y por qué es interesante esta señora? Bueno, pues porque en 2009 esta mujer quemó libros enfrente del Palacio Municipal de León porque hablaban sobre sexualidad. 2009, o sea, no era 1909, no me equivoqué de fecha. 1900. Ya ven, no, es que cuando pienso en el contenido de la acción, digo, sí, 1900 me suena más coherente. No. En 2009, esta mujer quemó libros y ahora es la presidenta ciudadana de atención al Consejo, aparte pone unos nombres bien rimbombantes, ¿no? Consejo del Estado de Guanajuato para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, la primera acción es quemar libros y luego ya vemos qué hacemos. Se visitó la Procuraduría de Justicia de León, la investigación, la Unidad de Investigación en Homicidios y la Policía Municipal en León, Guanajuato. La siguiente, por favor. Y bueno, de las entrevistas era sumamente interesante cuáles eran las percepciones de todas las personas que trabajaron, bueno, con las que pudimos tener comunicación. Y entonces era bien interesante que había como dos grupos de las personas que entrevistamos. Unas que estaban a favor del Estado
y otras que decían, no, lo que se está haciendo, o esto de que el gobernador diga que no se les puede pegar ni con el pétalo de una rosa, pues no es nada, no nos está ayudando de ninguna forma. Pero decían, cuando se decrete la alerta de violencia de género, las mujeres no van a querer salir de su casa, les va a dar miedo y entonces por eso no hay que hacerlo. En Guanajuato, decían, no es el Estado de México. En Guanajuato tenemos algunas muertes, pero no es como en el Estado de México. Entonces, ¿por qué no le decretan primero a ellos? A ver, ¿no? La doble victimización por parte de los ministerios públicos, esto que les mencionaba, de seguramente su hija se fue con su novio, aguántese señora, pues a lo mejor usted le hizo algo al marido, es su culpa, ¿no? Que decían que se estaban haciendo cosas pero que no eran suficientes. Una de ellas nos dijo, quieren que yo les acercara a los testigos, ¿no? O sea, que era trabajo de la Procuraduría y del Ministerio. La falta de capacitación y sensibilización en todos los niveles, desde el juez hasta los ministerios públicos y la policía. Que había poca gente para toda la demanda que existe. Y la magistrada, que fue una de las personas a las que entrevistamos, decía, yo no encuentro sensación de peligro por transitar en las calles al ser mujer. Yo, pues no, o sea, si vas con tus guaruras, si vas con tu carro, así todo el mundo te está cuidando, o sea, ¿cómo vas a sentir miedo? ¿No? O sea, te quiero ver en el transporte público a las 11 de la noche, cuando ya no hay nadie, ¿no? A ver si no se siente ese miedo. Dice, muchas veces la víctima quiere la respuesta que él piensa que está bien. O sea, una exigencia de justicia se resume, según la magistrada, en que la persona esté pidiendo cosas que esa persona considera que están bien. Bueno, no todos los dijo la magistrada, ahora que veo esa no la dijo, ¿no? Pero en otros espacios que estaban vinculados hacia la atención de mujeres, muchas de las personas nos decían, no, pues es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero pues ellas quitan la denuncia, ¿no? Yo ya no puedo hacer nada. Eso. O sea, no lo decían, pero pues, o sea, ¿qué puedo hacer si ella quita la denuncia? Y la siguiente, por favor. Y bueno, estos son los causales, las causales para feminicidio en el estado de Guanajuato, que se hizo una modificación en junio del 2013. Entonces, son 7, es que haya sido incomunicada, que haya sido violentada sexualmente, vejada, no sabemos qué, o sea, como que no hay una definición de qué significa ser vejada como tal, que le hayan infligido lesiones o mutilaciones, que haya existido amenaza, acoso, lesiones en el ámbito familiar, laboral o escolar, o de cualquier que implique subordinación al sujeto activo en contra de ella, que exista o haya existido con el activo relación íntima, que su cuerpo sea expuesto o arrojado a un lugar público. En algunos de los casos que pudimos revisar, se cumplían al menos 2 de estos, o sea, revisamos algunos de los casos que el Estado no consideraba feminicidios, pero al leer el expediente se observaban algunas de estas cosas, pero el Estado decía, no. Pero ¿por qué no? Si el cuerpo está, no. Pero no. Así la justicia. La siguiente, por favor. Bueno, esto es también como un resumen de lo que obtuvimos en las entrevistas, lo que pudimos poner en el informe, porque también había muchas cosas que no nos dejaron poner en el informe. Por ejemplo, que la atención no tenía perspectiva de género, y nos decían, no tiene una adecuada perspectiva de género. Entonces, o sea, el informe no quedó como nosotras quisimos, sino bien matizado, ¿no? Ok, no hay datos en el Estado, o sea, salvo la INDIRE, no hay otro dato en el Estado sobre violencia contra las mujeres. Y en el informe hay una parte que no estaba como legislado como tal, donde decía cuál era el formato de las recomendaciones para la alerta de violencia de género.
decían, la parte del grupo de trabajo que era del gobierno, nos decían, pues nosotros hay que hacer como el resumen, las recomendaciones abiertas y que el Estado las cumpla como quiere. Bueno, no nos dijeron así, ¿verdad? Bueno, no como quiere, dijeron otra cosa, como ellos consideren, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues es que el problema es que están las leyes y las ha cumplido a su consideración, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, finalmente pudimos meter ahí algunos indicadores. La siguiente, por favor. Fue un proceso complicado en el sentido de, como les decía, había como dos partes en este grupo de trabajo, donde unos decían lo que está haciendo el Estado es maravilloso, otras personas que decían pues no es tal. En la alerta de violencia de género, después de que hicimos el resumen y las recomendaciones, pasaron desde mayo hasta el 30 de junio para que se hicieran públicas, bueno, no, más bien para que nos dijeran a nosotros como grupo de trabajo que estaban en proceso de analizarlas y demás, o sea, ni siquiera se habían hecho públicas. Por eso, la doctora Cintia Galicia y la maestra Rosalba Vázquez, la primera de una académica que está en el Instituto de Jurídicas y en Políticas, creo que la otra es profesora, trabajadora en la Universidad de Guanajuato, pues escribimos una carta diciendo pues qué está pasando, ¿no? Que había falta de comunicación formal, que había muchísimo tiempo, denunciamos muchas cosas, como por ejemplo, que si bien había un monto importante para la investigación en la alerta de violencia de género, a nosotros no se nos pagó ni siquiera los viáticos, ¿no? O sea, se nos pagaba después como de mucho tiempo, o sea, hasta después de esta carta nos empezaron a pagar. Solo los viáticos, porque la convocatoria decía que era como un nombramiento honorario, es decir, háganlo por buenas samaritanas, ¿no? Porque les gusta hacerlo, pero no va a haber ningún pago. Bueno, las condiciones de trabajo pues no eran las mejores. A veces nos decían, pues ya vamos a salir de vacaciones, ustedes firmen, ¿no? O sea, lo que nos interesa es sacar esto, firmen. Y nosotras, no, pero pues es que no es así de, vamos a firmar, ¿no? O sea, hay como cosas que discutir, no, pues ya firmen. Y algo bien importante fue que al final la Comisión Nacional de Derechos Humanos abandonó el grupo de trabajo. Llegó y dijo, yo no voy a firmar esto, o sea, era parte del grupo de trabajo, tenía que asumir su responsabilidad, pero en la última sesión dijo, no gracias, yo no voy a participar. Una de las cosas que afectó más, o bueno, por las que nos reclamaron más ante esta carta abierta, es que habíamos dicho que no íbamos a hacer pública ninguna información respecto al proceso, porque bueno, de hecho no sé por qué dijimos que sí, pero bueno. El proceso, dijeron, es un proceso secreto y hasta que se declare o no la alerta, ustedes pueden hacer pública la información. Lo cual es un problema bien importante, porque después, en un foro que hubo en febrero de este año, muchos de los problemas que estaban viviendo las solicitantes de otros estados de la República tenían que ver con los problemas que nosotras tuvimos en Guanajuato. Y como nos decían, no pueden hacer público nada de esto, pues nadie se enteraba de las cosas que estábamos viviendo, como de las alternativas que podríamos tener para solventar las situaciones que estábamos acá experimentando. Y entonces el mayor reclamo fue ¿por qué hicieron público toda esta información? ¿No? Y entonces después de que hicimos pública esta información se empezó a mover un poco más. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las recomendaciones que tienen que ver, uno, con capacitación y profesionalización de servidores públicos, fortalecer al Instituto de las Mujeres del Estado de Guanajuato, tener un diagnóstico de los tipos de violencia, rediseñar el banco estatal de datos, es decir, para que cuando una mujer vaya a denunciar no tenga que dar otra vez su nombre, explicar a cada persona cuál fue su situación, que haya como un registro de cuántas veces ha denunciado y demás, pero eso no existe. O sea, se oye como de bien si es CSI o la ley y el orden, ¿no?
y que puede existir, pero no funciona en México. La quinta es bien importante. Nosotros pedíamos que hubiera una instancia de seguimiento para los casos de feminicidio, porque muchos de los familiares no sabían qué había pasado con los casos. Llevaban más de un año o alrededor de un año de que había acontecido el asesinato de sus hijas y no sabían qué pasaba. Entonces lo que pedíamos era que hubiera como un discurso o un diálogo entre el Estado y los familiares de las víctimas. Que se adecuaran los protocolos de investigación y se publicaran en el periódico oficial, porque nadie sabía qué tenían que hacer cuando ocurría el asesinato de una mujer. Nosotros tuvimos acceso a esos protocolos y decía cosas como cuando ocurre el asesinato de una mujer se tienen que seguir los parámetros antropológicos y no me acuerdo qué otra cosa que marca la ley, y decía, ajá, ¿y cuáles son? Punto, y ya no seguían nada. O sea, como que cada quien interpretara, o sea, son policías, jueces y demás, pero, o sea, no decía en qué consistía ese enfoque antropológico. La siguiente, por favor. Bueno, esta también es de adecuar protocolos para policías, reparación integral para las víctimas. Estos son como centros, el 8, centros de atención a víctimas que hay en el estado de Guanajuato. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, en el cual se establecieran criterios de evaluación para conocer la efectividad de los mismos, campañas también con criterios de evaluación, asumir la responsabilidad en el ámbito estatal, o sea que el Estado tenía que decir, soy responsable y entonces ante esta responsabilidad voy a hacer esto. Y finalmente las reformas al Código Penal. Estos 12, creo que me falta uno. Bueno, pero estas son las recomendaciones que se hicieron después de la investigación que hizo el grupo de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en todo este momento, ¿no? O sea, lo que pasaba en los periódicos era bien interesante, ¿no? Porque en unos, que eran como los de más divulgación y como los que puedes comprar en la esquina, ¿no? O sea, nota importante, en Guanajuato no encuentras La Jornada, bueno, en León, o sea, tienes que ir como a 2 kioscos que hay en la ciudad para poder encontrarlo, ¿no? Pero no es así de que vas al puesto de la esquina y está. Entonces, bueno, estos son como de los periódicos más famosos allá. Y la siguiente, por favor. Y otro tipo de medios, por ejemplo, electrónicos, pues daban otra vez visión de las cosas, ¿no? Unos de que descartan la alerta de género porque todo es maravilloso. Y la siguiente, pues es que las activistas seguían diciendo, pues es que no ha cambiado nada, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este fue como un resumen que teníamos a principios de este año de qué había pasado con las recomendaciones. Entonces, menciono nada más, creo que son 3 de las recomendaciones y cuál fue el avance que había en febrero. Entonces, la primera era de este grupo que les decía, donde debería de haber una comunicación constante con las víctimas. Y la siguiente, por favor. Y pues no sé cómo se reinterpretó, ¿no? Pero se hizo un grupo de trabajo donde el objetivo era proponer, impulsar y vigilar las recomendaciones que nosotros habíamos hecho. O sea, hablar con los familiares, o sea, si ellos lo solicitaban, pero además las personas que estaban conformando el grupo de trabajo no eran especialistas ni en derechos de las mujeres o perspectiva de género, ni habían trabajado con cuestiones de feminicidio. Incluso se hizo una organización civil hacía poquitos días trabajando feminicidio para que formara parte del grupo de trabajo, de este grupo de trabajo. Y esto se consideró como que se había cumplido la recomendación. La siguiente, por favor. La novena conclusión, que era la creación de un centro de justicia para mujeres. La siguiente, por favor.
Y pues así nos quedamos, ¿no? Con la primera piedra, que estaba muy bonita, pero no hubo así como otras cosas que dijimos, bueno, pues está hablando sobre la capacitación para que ya cuando esté esto, pues ya la gente que esté trabajando ahí sea la más capacitada, la más, pues sí, la adecuada para trabajar ahí. La 10ª conclusión, que era que el Estado asumiera su responsabilidad en cuanto a la violencia que se estaba viviendo en el Estado y que hiciera como un acuerdo de cero tolerancia, pero lo que nosotras pedíamos era, pues es que no nada más es firmar un acuerdo, es firmar un acuerdo con acciones específicas donde diga cómo traduces la cero tolerancia, qué pasa con las personas que no están trabajando con perspectiva de género, cuáles van a ser las sanciones. La siguiente, por favor. Y entonces, pues que hacen una reunión acá con todos los 46 presidentes municipales del estado, firmando un acuerdo de cero tolerancia, ¿no? Y entonces dicen, cada municipio debe asumir la responsabilidad, es un tema que se debe tratar en los ayuntamientos para que hagan un exhorto a los servidores y a la sociedad y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? La siguiente, por favor. Uno de los datos más importantes de este acuerdo es que en septiembre, bueno, no me acuerdo cuándo fue, esta chava es una periodista en Silao que fue agredida y el actor intelectual es el presidente municipal de Silao, de uno de los municipios de Guanajuato, perdón, y fue él quien firmó el acuerdo de cero tolerancia, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando preguntábamos en el grupo de trabajo, o sea, es que ¿cómo podemos aceptar que este hombre que mandó a agredir a una periodista firme y se acepte como válida la firma de este hombre en un acuerdo? Y el representante de Derechos Humanos dijo, ¿eso es legal? Ok, me quedé así como ustedes, ¿en serio? Y se aceptó como que la recomendación estaba cumplida. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es al 13 de febrero de este año, después de que se supone se habían cumplido las recomendaciones del Estado. 12 mujeres habían sido asesinadas en lo que iba del año, eso según asociaciones civiles. El Estado obviamente no tenía como registros. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los casos de las mujeres que fueron asesinadas. En muchos de los medios de comunicación se presentaba, como dice la diapositiva anterior, que habían sido crímenes pasionales o sea, la forma en cómo se manejaba esta información era en un sentido de culpabilización a aquellas mujeres que habían sido víctimas de violencia. La siguiente, por favor. Bueno, y después ya salió como en más periódicos de que, no, en Guanajuato no pasa nada, todo es maravilloso. Ya la Secretaría de Gobernación dijo que no hay alerta de violencia de género, que las mujeres en el estado de Guanajuato estamos felices, ¿no? Que no tenemos miedo de salir a la calle. Y la siguiente, por favor. Bueno, como ya se va a acabar el tiempo, las siguientes diapositivas era como mostrar un poco lo que les decía con las imágenes antes, de qué era lo que dice el informe final que está en la página de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de las Mujeres respecto a qué intentamos decir no cumplió, pero en el informe final no se contaban los votos. O sea, lo que contó fue que la mayoría estaba de acuerdo en que se habían cumplido todas las recomendaciones. Solamente 3 personas firmamos de que no estábamos de acuerdo en que se pasaran como válidas todas estas cosas, y entonces legalmente o sea, va a quedar como elemento, ¿cómo decirlo? Sí, como elemento legal, o que va a pasar a la historia, es lo que dice el papel de la Secretaría de Gobernación. ¿Puedes pasar las siguientes, por favor? Digo, si quieren la información se las puedo dejar. Digo, también está, o sea, lo que está escrito, eso es de un reporte que seguramente no puedo hacer público, pero ya lo estoy haciendo. Y las siguientes, por favor. Las siguientes.
O sea, cualquier cosa yo no se los pasé. La siguiente. Ok, y entonces, bueno, legalmente, en un escrito de Secretaría de Gobernación que tiene 3 hojas de por qué no se decretó la alerta de género, dice eso, ¿no? Que el Estado de Guanajuato ha empezado acciones, que las tiene que seguir y que esperamos, hay que tener fe en Dios, en que seguramente las van a cumplir. Y ya, eso, gracias. Gracias. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas o inquietudes que quisieran hacerle a Jessica. Sí, ayer, por favor. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, te felicito, tu trabajo fue muy amplio. Luchaste demasiado, es algo que es de admirarse. Yo solamente tengo como una pequeña duda. Es muy triste. Habla fuerte, Okay. Es muy triste tener que exigir una alerta de género, ¿no? Porque para empezar no tendría por qué existir la necesidad. Yo lo que te preguntaría en este caso es, en tu experiencia, ¿qué sería lo primordial que tendríamos que hacer como sociedad para evitar la necesidad de exigir una alerta de género? Ok, bueno, pues creo que tiene que ver sobre todo con las cuestiones de sensibilización. Bueno, es que es bien complicado llegar a los ministerios públicos, llegar con los jueces, además se asume que ellos son como neutrales, pero esa neutralidad va a estar siempre matizada por los prejuicios que tienen respecto a las mujeres, respecto a, pues sí, a estas conductas que una mujer no debería hacer. Creo que el trabajo desde la psicología es sumamente importante, justo en esto de erradicar y tratar de eliminar estos prejuicios, estos estereotipos rígidos, que es también de lo que nos hablaba el compañero, ¿no? O sea que lo que nos golpea de formas bien distintas a hombres y mujeres es el tener que vivir como una obligación, el ser hombre de una forma y el ser mujer de una forma totalmente distinta. Entonces, sí creo que tratar de erradicar los prejuicios desde las personas pequeñas, desde nosotros, digo, porque es bien evidente, bueno, no evidente, perdón, es como bien fácil decir, bueno, es que ellos son los que tienen prejuicios, ellos son los que... Pero en nuestras prácticas cotidianas estamos repitiendo patrones que están apoyando la violencia. Entonces, o sea, primero un trabajo desde el reconocimiento como personas y que estamos cometiendo errores y que estamos sí haciendo cosas que no apoyan a la erradicación de la violencia, y después el trabajo en las comunidades, desde comunidad universitaria, comunidad como grupo de personas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por tu trabajo. Realmente ha sido algo muy interesante. Gracias. Y bueno, dentro, incluso de lo que hablaba hace un momento el doctor Beno sobre pues, el género, ¿no? El género no necesariamente concierne solamente a las mujeres. Entonces, por ejemplo, en esas leyes pues se enfocan muchas veces en lo que es el feminicidio, por así decirlo, para mantener lo que es la libertad de género. En esa consideración, ¿tú crees que en algún momento, ese es como un comentario quizás que me gustaría escuchar, ¿crees que en algún momento habría la posibilidad, dentro de todas estas dificultades, por así decirlo, que en algún momento pudiera recibirse una alerta de género, no solamente concerniente a las mujeres, sino también lo que es personas transgénero y también los hombres? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Ok, yo creo que falta muchísimo, espero que ocurra algún día, pero, o sea, sí, la verdad, cuando empecé cuando empecé con esto de la alerta tenía como más esperanza, ¿no?
Digo, acá todavía sigue un poco de esperanza, pero ya un poco más reservada, aunque también hay como problemas importantes respecto a la construcción del término mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos colectivos no se acepta o no se considera como parte de la problemática, la violencia que están viviendo hombres y mujeres trans, ¿no? Entonces, les digo, esto de los prejuicios y la discriminación rebasa no solamente servidores públicos, sino también las personas que estamos o que de alguna forma nos hemos involucrado con el activismo, pues también cargamos con un montón de prejuicios que limitan nuestro actuar más en la equidad. Pero espero que sí. Bueno, mejor así, porque creo que... Ok, de todos modos se va a pagar. Bueno, quisiera saber cómo ha sido tu implicación respecto a, bueno, o sea, eres una mujer que está actuando para mujeres en un estado donde hay mucha violencia. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Vaya, estábamos viendo que agredieron a una periodista. ¿Cómo tomaste tú esa? Ok, creo que eso amerita unos tequilas, porque así, decirlo así. Es algo bien complicado, les digo, como que fue un choque bien importante, ¿no? Ir del Distrito Federal, vivir toda la vida en el Distrito Federal y de repente irme a Guanajuato, pero al mismo tiempo, justo trabajando con lo de la alerta, me doy cuenta de que hay un montón de grupos de mujeres, de grupos de hombres, en diversidad sexual, ¿no? que están trabajando en cuestiones de equidad. Ahorita que el doctor mencionaba como los grupos de Moresby, Hombres por la Equidad, yo decía, es que estaría genial que pudiera ocurrir algo en el estado de Guanajuato, ¿no? Porque, digo, mi trabajo ha sido sobre todo en el DF, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de contactar con Moresby fue como, en serio, o sea, a mí se me hacía maravilloso ver a hombres que estuvieran hablando de hombres, ¿no? Que estuvieran llorando diciendo que extrañan a sus hijos, ¿no? Pero sí pienso que eso llegar a Guanajuato creo que va a pasar mucho tiempo, ¿no? Con el grupo de personas con las que había estado trabajando con lo de la alerta, mencionan que, o sea, pese a las dificultades que se pueden encontrar en el estado, no ha habido como agresiones directas a activistas y a organizaciones. Digo que eso no implica que no las vaya a ver, ¿no? Creo que sí, algo que se puede reconocer en el estado de Guanajuato es que, bien o mal, hubo un diálogo, ¿no? Que no, las conclusiones y los resultados no fueron los que estábamos esperando, pero se hizo visible una situación, ¿no? No les dije algo bien importante, pero por ejemplo, en la última recomendación que se refería a las modificaciones al Código Penal, se realizaron modificaciones al Código Penal. No sabemos si fue por la presión en medios o sea, por todo lo que implicaba la alerta a nivel opinión pública, pero se elevó la edad de consentimiento para relaciones sexuales de 12 a 14 años, ¿no? Digo que se oye como impactante, pero hubo un avance, ¿no? Se quitó el delito de agresiones eróticos sexuales por abuso sexual, ¿no? Entonces, hubo como avances importantes, pequeñitos, pero no sé, sí, me sentía mal, en fin. La conclusión es que me sentía muy mal, sí. De creer que quizá declarar alerta de género en relación con las muertes de hombres, si uno lo ve a nivel estadístico, podría ser, porque por cada mujer que mueren 6 o 7 hombres, pero creo que hay que respetar mucho este logro que han tenido el movimiento de mujeres feministas, de apoyar el feminicidio, separándolo del homicidio. Ahí hasta los ven también, homicidio, hombre, género, ahí van hombres y mujeres, sino tipificar con las características que tú nos señalas y que realmente no está ocurriendo al revés. O sea, un hombre que es dejado, que es secuestrado, que es
tirado en la calle en bolsas por una mujer es bastante raro, o sea, no es lo mismo. Entonces los hombres tenemos que ser creativos, creo que no se vale subirse, digamos, algo que ya ha costado mucho y ni siquiera se está logrando en Guanajuato, sino que tenemos que ser creativos para ver cómo le vamos a hacer para trabajar el asunto de la violencia entre hombres, el cual está muy señalado y muy estudiado, no solo los feminicidios, sino los juvenicidios, ni siquiera hay un nombre, de la cantidad de hombres jóvenes sobre todo, que mueren en Juárez, y nadie está aprendiendo esa problemática. Entonces quizá no es tanto subirse a este tren, sino empezar a crear, como se ha hecho también con las condiciones contra la homofobia, los crímenes por homofobia, encontrar la especificidad y una ruta específica en donde los hombres puedan también denunciar y aprender estas problemáticas. Sí, y es importante también como diferenciar que en el feminicidio la situación o la causal es el ser mujer, ¿no? En los casos de hombres es por cuestiones ninguna justificada, ¿no? Pero por ser indígenas, o sea, Ayotzinapa, ¿no? Por ser pobres, por tener características no hegemónicas, se vulneran esos grupos, ¿no? En el caso de las mujeres es por tener estos cuerpos, ¿no? Que es un aspecto importante del concepto de feminicidio. Bueno, pues yo primero que nada quiero felicitarte porque la verdad, por lo que observo, este no es un trabajo muy sencillo, es algo complicado que tengas que ponerte contra autoridades para lograr algo que se ve que está correcto para favorecer a una población en específico. Por otra parte, también siento que sí está muy bien esto de... El problema yo creo que podría empezar a componerse por tratar de capacitar y profesionalizar a las personas que están en los mandos. Pero a esta parte yo quería sumarle, no sé cómo vea usted, un grado de humanización y sensibilización. Porque esto que se está viendo yo lo veo más como un grado de discriminación hacia las mujeres, porque una mezcla de prejuicios y estereotipos lo que está logrando es una discriminación hacia la mujer. Entonces yo creo que este es el por qué se cometen los feminicidios. Sí, y bueno, creo que, pese a, les digo, como no se llegó a lo que esperábamos, pero sí se me hace importante como esto, el reconocimiento de una situación de violencia que se está viviendo en el Estado, que no se había reconocido, pero sobre todo como el reconocimiento también del trabajo de asociaciones civiles, ¿no? Que ha estado trabajando desde hace 14 años al menos, ¿no? Los diferentes grupos que llevan al menos 14 años para luchar contra estos prejuicios, ¿no? Ya vimos que a lo mejor este camino institucional va a ser como más lento de lo que esperábamos, que les digo, tenemos la esperanza de que algún día pueda haber esta comunión, pero el reconocimiento también desde otros espacios, que no solamente las leyes o lo que está escrito nos mueva a actuar, ¿no? Sino desde lo comunitario también. Muchas gracias. Una pregunta más y porque es tu amiga. Porque la traje de porra. Por favor. Hola Jessy, mira, está bien interesante el trabajo, ya lo habíamos comentado. Tengo dos dudas, una es por ignorancia, las recomendaciones que ustedes hicieron, ¿fueron desagregadas? O sea, tú presentaste las 12 o más recomendaciones, ¿fueron de alguna manera específicas, paso a paso? ¿Qué es lo que se tenía que hacer para alcanzar la recomendación? Porque bueno, sabemos que los estados son unos genios para el arte de la simulación. Si tú les dices, tienes que capacitar a tu personal, sí, ya lo capacité, y van a hacer capacitaciones de 12 horas en donde se les dice, este es el derecho humano, todos cumplen, se les da su constancia y todos se van felices, ¿no? Y ya cumplí. Esa es la primera pregunta, si puede ser agregada a reserva que yo lea después el informe. Y otra pregunta, esta experiencia que tuviste de acercamiento con cómo es el Estado, esta violencia del Estado finalmente, que es no reconocer, finalmente no reconoció la violencia, ¿no? Finalmente esa violencia al negarse a reconocer, ¿no? Con esta experiencia que tú tuviste, ¿qué harías como para ponerles candados a estos estados para que no se salgan otra vez con la suya de decir, pues, aquí no pasa nada, ¿no? Pues es que es bien complicado, o sea, respecto a la primera, sí se desagregaron, hicimos algunos indicadores, unos son bien básicos, pero por ejemplo en varios pusimos que se necesitaban
al menos que se propusieran mecanismos de evaluación para conocer la efectividad. Uno, por ejemplo, en la de capacitación a servidores públicos, era que se reflejara en las sentencias que hacían que había perspectiva de género, ¿no? O sea, no nada más la capacitación así, sino que se reflejara en las sentencias. Ellos nos decían, sí, ya hubo sentencias con perspectiva de género, y entonces las publicaron en algo que solamente ellos leen, y decía una de las sentencias algo así como, en este caso, por ser su esposa, ameritaba respeto. Así como que a la epístola de Melchor Ocampo a todo lo que da, ¿no? Pero sí se desagregaron algunas. Yo sé que bueno, también al ser el primer grupo, pues como que íbamos haciendo la dinámica, ¿no? Mientras íbamos trabajando, se hicieron, pero la forma en cómo se evaluó no tenía que ver con los indicadores. O sea, la evaluación que hicimos tenía que ver con indicadores, pero las conclusiones que saca Secretaría de Gobernación no tienen nada que ver con los indicadores que pusimos, ¿no? Y respecto a la otra, no sé. No sé, porque sí creo, justo al trabajar con esto, creo que hay un montón de cuestiones políticas que sobrepasan como esta buena voluntad que teníamos de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, habíamos terminado nosotros con la alerta de violencia de género en marzo y se hizo público este documento hasta junio, hasta el 31 de julio, ¿no? Una vez que ya se había decidido qué iba a pasar con el Estado de México. Antes no. Entonces, no creo que... Bueno, se me hace bien complicado como poner candados al Estado, a las legislaciones. Creo que tiene que ver más con el trabajo que se hace de las organizaciones civiles. Porque del otro como que... no sé. Pues muchas gracias a la doctora Jessica Cienfuegos. Le pedimos por favor que le entregue su